bienvenidos a un episodio más de su programa Sensor UABC. El día de hoy nos encontramos disfrutando y al mismo tiempo trabajando en estas vacaciones para todos ustedes. Y este verano se encuentra regalándonos un clima de lo mejor en la región. Así es, y eso es por eso que nos trasladamos a este hermoso lugar que es muy visitado por los bajacalifornianos en estos días de descanso. San Diego, California es uno de los puntos turísticos más importantes de la región. Atrae a visitantes extranjeros y locales. Siendo frontera con Tijuana, esta ciudad mantiene una de las playas más hermosas y también atracciones para divertirse. Y exactamente nos encontramos viendo esta hermosa vista panorámica de la ciudad de California y se puede llegar desde el Gran Puente Azul que fue inaugurado desde 1969. Nosotros continuaremos con nuestro recorrido, pero no se despeguen porque les estaremos mostrando los primeros lugares en los proyectos audiovisuales que les mostramos las semanas anteriores. Sigan con nosotros porque además viene la información de nuestras siguientes secciones, todo esto en Sensor UABC, séptima temporada. Estas vacaciones pienso salir con mis amigos, ir a la playa, a ir al cine, no sé, estar en mi casa. Estas vacaciones pues voy a trabajar, intentaré leer y dormir. En estas vacaciones voy a seguir trabajando, a planear nuevos proyectos y voy a empezar a hacer mis estancias en México DF. No, me gustaría ir a Ensenada un tiempo con mi familia. Sí, estas vacaciones intentaré ir a San Francisco. Por el momento, pues nada más tengo pensado México, Querétaro, Hidalgo y pues a los alrededores de México. Ahorita estoy en un intersemestral, no trabajo. Normalmente sigo trabajando, pero siempre procuro pues hacer cosas diferentes a la rutina. Pues por lo regular en vacaciones de verano trabajo, pero a la vez intento darme como un espacio para mis hobbies, ir a la playa, pasarlo con mis amigos. Fueron como vacaciones de fin de semana, fuimos a Cancún. Y fue muy divertido porque fui a un parque que se llama Xcaret. Es como un parque acuático. Sí, cuando estaba en primaria, con mi familia fuimos a recorrer todo el sur en carro y estuvo muy padre. Un recuerdo que tengo, pues, son momentos con mi familia, con amigos, pues, un viaje a Puerto Peñasco que estuvo muy divertido. Sí, hace como unos 3, 4 años fui con mi familia a Oaxaca porque tengo una tía que vive allá. Entonces estuvimos como durante un mes y medio, me tocó ir a lo que es la Guelaguetza y recuerdo mucho eso porque nos aventaban cosas como frutas y todo y a mi familia también nos aventaron como una piña y fue como muy, no sé, es a la vez como genial y a la vez fue como miedoso porque las piñas tienen como cosas que pican, entonces
vamos a mostrarles los primeros lugares dentro de los proyectos audiovisuales. Comencemos con la categoría de ASP. Vamos a ver el primer lugar. La doctora María de los Ángeles Zárate López nos presentó su tesis Densificación habitacional en una colonia popular, Santo Domingo, Coyoacán, en la Feria Internacional del Libro llevado a cabo en Mexicali el pasado 18 de abril. Mi nombre es María de los Ángeles Zárate López. Yo soy arquitecta de formación por la Universidad Autónoma de Baja California. Y también tengo la maestría y el doctorado en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy actualmente profesor de tiempo completo en la unidad de CITEC Valle de las Palmas y ahorita actualmente pues estaba presentando mi libro de tesis. El proyecto de investigación se trata acerca de los asentamientos irregulares que denominan el proceso de densificación habitacional, considerando un concepto muy importante, la localización relativa, es decir, cuando las zonas que se formaron en la periferia van cambiando de ubicación que tienen y ahora se encuentran cercanas a una serie de servicios. Esta evolución en conjunto nos habla acerca de la transformación que se da, y lo que se trata de abordar en el proyecto de investigación es entender el proceso a profundidad, las implicaciones que tienen para los habitantes de esas zonas y poder incidir en esa transformación para que se dé de una manera más positiva. El proyecto se llevó a cabo en la colonia de Santo Domingo de Coyoacán, en la Ciudad de México. Me parece muy importante que tanto los escritores como las personas que estamos en la academia tengamos estos espacios para poder nosotros difundir nuestro trabajo, para que este trabajo pues se pueda conocer y que pueda tener una repercusión entre los académicos, entre los estudiantes y también entre las personas del gobierno, que en un momento dado pues estos estudios están dirigidos precisamente a esta clase, que en un momento dado pues son los que toman las decisiones más importantes sobre el desarrollo de la ciudad. Nosotros seguimos disfrutando de esta hermosa vista, por lo mientras lo dejamos con el primer lugar de la categoría reportaje. Siguen con nosotros en Sensor UABC. Mi nombre es Jaime Eduardo León Mejía y en la cápsula de gastronomía de Tijuana estuve a cargo de la dirección del proyecto como también la edición. Mi nombre es Alejandra Carmona Martínez. El cargo que tuve en este proyecto fue en edición y camarógrafo. Bueno, elegimos la idea de gastronomía en Tijuana porque realmente se nos hace una parte importante de la ciudad como también del estado, y en este caso, más que darla a conocer porque igualmente pues ya es conocida a nivel mundial, quisimos dar como ese énfasis a las personas digamos de aquí a la ciudad que consumen otro tipo de comida que tal vez no es la tijuanense, por así decirlo, y que realmente no se da como ese tiempo o no le da esa oportunidad, ¿no?, a la comida de Tijuana para, no sé, agregarla o que sea parte de su menú, ¿no? También otra de las cosas interesantes de este restaurante es que a pesar de que tienen igual artículos, por ejemplo, del hipódromo de Aguascalientes que se quemó en el año 71, nos mencionó, digamos que el encargado de este restaurante, mejor dicho el dueño, que tienen una mesa de blackjack en donde supuestamente jugó o jugaba Al Capone. Es que tienen como una especie de garrafón de agua, tequila, pero ese tequila tiene víboras de cascabel. Son aproximadamente 5 víboras, lo siento, son aproximadamente 5 víboras y las combinan con ginseng y ajo.
ajo. Y como dice el dueño, tú te echas un shot y tu señora te sonríe toda la semana. Cada semestre los alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California tienen la oportunidad de ser parte de los cursos culturales que ofrece esta benemérita institución. Y así fue como concluyó uno de ellos. Bueno, mi nombre es Abril Amezcua y soy de Iniciación Actoral 1. Y fue pues una experiencia bastante agradable desde todas las clases, de conocer a mis compañeros y vivir pues ese proceso que es de principiantes. De bañerías en el arroyo. En algunos lugares crecen flores amarillas. Durante el curso de iniciación actoral se desarrollan las técnicas esenciales de la actuación y se trabaja la improvisación como eje central de la exploración escénica. Hola, mi nombre es Mariel Rodríguez y yo estoy en iniciación actoral 1 y a mí me tocó la obra de una anticanción monologada. Fue una experiencia muy divertida porque pues yo nunca había tenido esa sensación de creer estar embarazada, pero pues sí estar embarazada, ¿no? Pero sí fue muy divertido, aprendí, hubo altas y bajas, porque hubo un momento en el que pensé que no iba a poder con los nervios o cosas así, pero sí fue una gran experiencia porque ya estando en ese lugar, ya es como, ya no sientes como ya nada, es como que se va el nervio y dejas que todo fluya. Pero sí fue muy divertido, desde la primera clase hasta la última. ¿Hijos? Ay no, qué hueva. Eso no se me da. Simplemente no va conmigo. Hola, mi nombre es Cintia Reynoso Castellanos y estuve tomando el curso de Iniciación Actoral 1. Fue una experiencia muy bonita, muy suave, muy diferente a lo que yo creía. Yo tenía, pues desde chiquita, me ha gustado lo que es la actuación y ahorita que tuve la experiencia de poder participar en una obra, pues fue algo extraordinario, la verdad. Tenía una idea asemejando lo que era, pero ya estando ahí, ya tomando los cursos, ya entrando por completo, pues es algo muy distinto, pero a la vez muy emocionante. La verdad me gustó mucho. Y pues sí, está súper recomendado que se animen los estudiantes de UABC a tomar esos cursos, está muy suave, es una experiencia muy bonita. ¿Nadie te advirtió lo que podía sucederte? Sí, algo me dijeron. Y recuerda que el teatro es parte de ti, por lo tanto no se te olvide siempre crear, fomentar y disfrutar. Nosotros seguimos disfrutando de la hermosa isla de Coronado. Mientras tanto, vamos a ver el primer lugar en la categoría de proyecto institucional. Hola, mi nombre es Diana Casillas. Y yo soy Brando Nieto. Y en este trabajo nos tocó hacer como de los dos. Cada quien hizo un guión y también editamos y pues cada uno grabó. Pues elegimos Cinemático Café porque es un lugar que nosotros visitamos frecuentemente porque pasan películas, pues es una buena selección. También hay como, ¿cómo se llama? Las exposiciones de fotografías y pues aparte que la comida está muy buena, entonces elegimos ese lugar porque ya estamos como familiarizados con él y pues sí decidimos seguir con eso adelante. Bueno, en cuanto a la experiencia, siento que aprendimos a tener que pedir permiso para grabar en lugares como públicos y en equipo pues aprendí a estar como de acuerdo con las decisiones que tomemos y a editar más, a editar mejor y a que todo cuadre en el video. El día de hoy le damos la despedida a un joven de movilidad estudiantil y nos platica un poco de su estancia en UABC Campus Tijuana. Hola a todos, mi nombre es André de Castro, soy un alumno de intercambio en la Facultad de Artes aquí en Campus Tijuana en la UABC. Venir a México fue una sorpresa muy buena porque
No fue mi primera opción, pero resultó ser una buena sorpresa. Conocer toda esta cultura, la gente, la comida, todo en México fue muy bueno. La música fue algo que no esperaba. Fue un shock cultural muy grande y muy bueno que me hizo a mí crecer como persona. Me trataron súper bien acá, fue una experiencia muy buena. La gente de Tijuana son muy buenas personas, se siente que te puedes adaptar muy fácilmente, te ayudan con todo. No solo la gente que estudia acá, pero la gente de la ciudad. Los mexicanos son personas muy amistosas, muy sencillas de acercarse y poder hablar con ellas. Y me llevo a Portugal una maleta llena de cultura, con toda cultura de comidas, que fue lo que más me afectó, porque la comida sin duda es súper diferente. Los tacos, las flautas, todo lo que es tradicional acá. La música también. He aprendido también a hablar español, que es algo que ahora sí ya creo que puedo decir mínimamente que sí, que puedo hablar español, porque llegué acá con unos 15% de español. Gracias a mis presentaciones, mi vida profesional acá ha crecido mucho. Ya me he dado cuenta que a veces camino acá por la universidad y gente me para y me dice: oye, ¿tú no eres el mago? Sí, soy el mago. Me gustó mucho tu espectáculo. Y sí, miro que la gente me conoce y que les gusta el trabajo que hago. Y por ahora, como ya me voy a dejar acá un pequeño proyecto, el de volver a México y poder hacer más espectáculos acá y quizás una carrera. A todas las personas que fueron influentes en mi intercambio, a los cimarrones principalmente, que fueron las personas con quien más conviví y más me hicieron sentir en casa. Muchas gracias por esta experiencia, fue increíble y espero verlos en muy breve. Esto es Sensor UABC. Gracias por seguir con nosotros y ahora los dejamos con el primer lugar del proyecto cultural y educativo que se lo lleva Entre Tijuana. Muchas felicidades y ustedes no se despeguen porque en unos momentos haremos recorrido en Balboa Park. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Entre Tijuana. El día de hoy nos encontramos en el Centro Estatal de las Artes, mejor conocido como CEART, en donde te hablaremos acerca de las actividades recreativas que se realizan en este lugar. Así que no te muevas porque el día de hoy te presentaremos una cápsula de servicio social, así como el mejor video de la semana. Vamos a conocer las instalaciones. Hola, mi nombre es Liliana Gámez. Y yo me llamo Giovanna Trejo. Escogimos este trabajo para dar a conocer los lugares culturales de Tijuana, o para que la gente supiera que nada más Tijuana no es salir de fiesta, que también hay lugares culturales en donde se promueve la danza, el teatro, se promueven muchísimas cosas aquí en Tijuana y es lo que quisimos dar a conocer en este programa. Ok, el primer reto que tuvimos fue el tener que pedir permiso en las instalaciones y también el hecho de que fueran un poco limitados los accesos que tuvimos en este caso, que fue CEART. El segundo pues fue el tiempo entre con mis compañeras, el podernos organizar.
Sin embargo, pues el proyecto siguió adelante y quedó muy bien. La experiencia con la que nos quedamos, pues, es el haber trabajado con personas de calidad que se esforzaran en que el trabajo quedara bien y más que ser compañeras, volvernos amigas. Bueno, la experiencia con la que me quedo es poder trabajar con compañeras responsables y también, como ya lo mencioné hace rato, el poder dar a conocer a los demás los lugares culturales de Tijuana y también quedarme con unas amigas que hicieron un trabajo extraordinario. Nos encontramos en uno de los parques urbanos más grandes y antiguos de Estados Unidos, Balboa Park, que definitivamente este lugar se presta para la convivencia familiar y turística. Mientras tanto, no te despegues porque vamos con el primer lugar de nuestra última categoría en proyectos audiovisuales, videoclips. Mi nombre es Alejandra Carmona Martínez, estuve como editora y camarógrafa en este proyecto. Mi nombre es Jaime Eduardo León Mejía y en este caso estuve como director, actor y como editor. Nosotros elegimos esta canción de Norte del grupo Little Jesus porque enfatiza esta problemática de la migración que estamos viviendo en nuestro país y generalmente pues digamos que quisimos dar a entender como toda esta problemática que viven algunas personas. Ok, aquí los retos fueron encontrar los lugares perfectos para el video. Y sí, uno de los retos que fue también difícil fue que mi compañero aquí llorara, porque en el video se puede ver que él está llorando. Y bueno, también digamos que otros de los retos, no tan importantes, pero digamos que igual sí tenemos pensado, es que en el guión técnico habíamos escrito como algunas escenas en donde algún policía nos persiguiera o algo así. Y pues generalmente pensamos el buscar utilería, ¿no? como uniforme de policía, pero se nos iba a hacer como que más tardado y más caro, ¿no? El hecho de comprar ese tipo de uniforme. Y también pensamos el hecho de pedirle a un policía que nos ayudara, ¿no? A grabar esas escenas, pero pues no se nos fue posible porque pues digamos que ellos están haciendo su trabajo y no pueden estar haciendo eso, ¿no? Fuera de horario de trabajo. La experiencia personalmente que me lleva a realizar este tipo de proyectos es el hecho de como trascender desde tus ideas a verlas digamos que en la pantalla. El hecho de como que empezar a escribir algún guión o algunos guiones, storyboards, ponerte de acuerdo con tus compañeros para, no sé, elegir por ejemplo este tipo de canción, qué idea puede tomar o qué idea tomamos. O sea, ver todo esto como que lo escrito en papel básicamente a verlo ya en un video, en una pantalla, pues realmente te llena como de mucha gratitud. Hacer este video no fue fácil porque es un video corto, se ve como que es de unos 3 minutos con un par de segundos, pero nos tomó como 3 días y medio, o sea, no fue fácil de que, pues hacemos esta toma. No, hicimos varias grabaciones para que nos quedara la toma que queríamos. Y bueno, fue una gran experiencia, o sea, me gustó mucho, yo creo que también a mi compañero Jaime. Este proyecto pues no solamente lo realizamos mi compañera Alejandra y su servidor, sino que también se realizó con 2 compañeras más, igual no pudieron asistir, Nelly González y Verónica Juárez. Estas compañeras pues realmente también tuvieron mucho que ver aquí en el proyecto, desde dar ideas, el compartir información. Estuvieron grabando igualmente con nosotros, nos apoyaban en básicamente todo, ¿no? Si alguna toma, digamos que a ellas les disgustaban, la volvimos a repetir, ¿no? O sea, todo esto es un trabajo en equipo, al igual que los trabajos de mis compañeros. Mis queridos televidentes, bienvenidos una vez más a tu sección Lo que debes saber. El programa del día de hoy está dedicado al Parque Balboa, por lo cual te hablaremos de datos históricos de este tan popular parque santiaguino. Además, te mostraremos opiniones del público en general. El Parque Balboa es un parque urbano cultural de 1,200 acres. Se encuentra ubicado en la ciudad de San Diego, California, Estados Unidos.
nombrado así por el explorador español Vasco Núñez de Balboa. Es el parque urbano más grande de los Estados Unidos y está situado en una reserva desde 1835. También es uno de los lugares más antiguos de los Estados Unidos. Además de espacios abiertos y vegetación natural, contiene una variedad de atracciones culturales, incluyendo museos, teatros, jardines, tiendas y restaurantes, así como el mundialmente famoso San Diego Zoo. El museo que más me gusta de Balboa Park es el MOPA, que es el de fotografía y arte, y me gusta porque es el que más he visitado principalmente y porque se me hace que es muy variante. El museo que más me gusta es el Museo de Dinosaurios. Mi museo favorito es el de los aviones y el espacio. Pues pienso que sí es popular el Balboa Park en San Diego porque es uno de los lugares en donde hacen muchos eventos y pues sí es muy mencionado. Y sí considero que es muy popular porque mucha gente lo ha visitado y además tiene mucha promoción. Sí, es un parque muy importante ya que es el principal parque de San Diego y es un parque muy bonito. Los eventos que he asistido al Balboa Park, por lo general he ido solamente a museos, pero una vez me tocó ir a una boda a ver cómo realizaban el evento. Pues en la primaria asistí a exposiciones, de hecho era inauguración del Museo de Dinosaurios y esa es la única que he asistido. He asistido a diferentes eventos, entre ellos puede ser la comida culinaria que está de Colombia y últimamente he asistido al de Japón. Hemos llegado al final de nuestra sección. Nos vemos el próximo programa. Con imágenes de Mónica Gutiérrez, esto es Lo que debes saber. Muchas gracias por habernos acompañado durante estos 30 minutos y la verdad nosotros quedamos encantados de conocer este hermoso lugar. Alexia, ¿qué lugar te gustó más? Yo creo que puedo decir que las estructuras que rodean a Balboa Park y definitivamente los jardines, ya que adornan perfectamente los museos, teatros y tiendas. Y si tú acabas de conseguir permiso para cruzar aquí a los Estados Unidos, no olvides visitar este icónico lugar del condado de San Diego. ¿Y qué dices, Daniel? ¿Por qué no, ya que estamos aquí, aprovechamos y vamos al zoológico de San Diego? Yo encantado. O a SeaWorld. ¿Disney? ¿No? Perfecto. Sin duda alguna hay muchos lugares en los que puedes disfrutar estas vacaciones, pero para despedir el programa, ¿qué tal si les recuerdas las redes sociales y los canales? Nuestros canales son 102 en Mexicali y 155 en el resto de la región por Síntesis TV. No olviden meterse a nuestras redes sociales, denle me gusta y compártanos Facebook, YouTube e Instagram. Sigan disfrutando de las vacaciones y recuerda que Sensor seguirá detectando el quehacer universitario y de la región.